Extra urgente. De otro lado, los ciudadanos respetuosos de la ley pueden olvidarse de la justicia bajo Harris. Desde New York hasta Chicago y los suburbios de Denver, los extranjeros que están entrando por la frontera sur están entrando a tiendas y llevándose todo, colocando negocios indebidos al lado de las escuelas primarias e instando a los habitantes de apartamentos con herramientas para que se apoderen de edificios residenciales, todo ello sin temor a ser deportados. Estos grupos están convirtiendo los barrios en caos. La culpa la tienen las insanas leyes de santuario. La palabra santuario suena caritativa. No nos digan no realidades. No significa dar la bienvenida a los oprimidos. En realidad, prohíbe a la policía compartir información sobre arrestos con el Servicio de Migración y Control de Aduanas para que la agencia pueda detener a los extranjeros arrestados por delitos negativos y deportarlos. Las leyes de santuario protegen a los extranjeros de ser expulsados. 11 estados y unas 600 ciudades y pueblos, en su mayoría controlados por demócratas, las tienen. Debido a estas leyes, los extranjeros infractores pasan por el sistema de justicia de puertas giratorias y vuelven a las calles para atacar una vez más. Los estadounidenses tienen una opción. El sábado, el candidato presidencial Donald Trump prometió trabajar con el Congreso para prohibir las jurisdicciones santuario. La otra opción es Kamala Harris. Aunque aparentemente ha hecho un voto de silencio sobre sus posiciones políticas, su historial muestra que los habitantes de San Francisco fueron instados a causa de sus políticas sobre hechos negativos migratorios cuando era fiscal de distrito de la ciudad. Un artículo del Times, publicado el día domingo, afirma que Harris tomó medidas enérgicas contra las personas negativas, violentos, pero omite convenientemente cualquier mención de Ramos, Aguilera y sus víctimas en algunos estados de Estados Unidos. Como senadora estadounidense, Harris votó en 2017 en contra de un proyecto de ley para aumentar las penas para estas personas negativas que ingresan repetidamente al país de forma no legal, después de ser deportados y cometen más errores. Luego, en 2019, cuando Harris lanzó su primera campaña para la presidencia, completó un cuestionario de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y declaró que las fuerzas del orden locales no deberían actuar como agentes federales de migración. También escribió que como fiscal general le dijo a las autoridades policiales de California que no tenían que cumplir con las órdenes de detención de ICE, lo que significa que podían ignorar las peticiones federales de detener a sospechosos extranjeros para su deportación. Estas mismas políticas están provocando que la delincuencia migratoria se dispare cada vez más. 7 condados de Colorado, que están a expensas de algunas personas o grupos, están demandando para revocar las leyes de santuario que impiden a la policía local cooperar con el ICE para expulsar a los miembros de los grupos. Las leyes santuarios de New York han permitido a la misma gente establecer su sede en refugios para extranjeros en los 5 distritos e instar al público sin temor a ser deportados. Las víctimas de estos hechos pueden agradecer a sus propios políticos despiertos. El alcalde Eric Adams ha pedido que se modifiquen las leyes de la ciudad, pero el ayuntamiento de extrema izquierda no cede. El viernes, los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley para retener la ayuda federal a los extranjeros de las jurisdicciones santuario. El representante Jerrold Nadler, demócrata por New York, se opuso escandalosamente a la propuesta, alegando que convertiría a los extranjeros en chivos expiatorios. Eso es pura palabrería partidista, que hasta un 75% de los detenidos por estos hechos negativos, robos, etc. en el centro de Manhattan, el distrito de Nadler, son extranjeros recién llegados. El sábado Trump prometió cazar y capturar a todos estos grupos que están siendo albergados de forma no legal. Es una tarea difícil, pero el punto de partida es permitir que la policía local coopere con el ICE. Las leyes de santuario deben ser revocadas. Trump lo intentó mediante una orden ejecutiva en 2017, recortando la financiación a las jurisdicciones santuario,
pero se topó con una serie de impugnaciones legales de políticos de los estados demócratas y un fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos que establece que solo el Congreso, no el presidente, puede imponer condiciones sobre cómo se gasta el dinero federal. Si Trump gana en noviembre, planea evitar obstáculos legales pidiendo ayuda al Congreso. Las elecciones determinarán si esa estrategia puede tener éxito. Una cosa es segura, si Kamala Harris gana, también lo hará esta gente. Como zar fronteriza, las dejará entrar y como presidenta, las protegerá de la deportación. Bajo la presidencia de Kamala Harris, planea cerrar sus puertas con llave, cuidar a sus billeteras y mantenerse protegido mientras camina por su vecindario hasta que ya no sea transitable. De otro lado, Mike Pompeo dice que Kamala Harris aplastaría a las familias con controles de precios del gran gobierno. Cuando un político promete usar el poder del gobierno para imponer precios más bajos y transparencia, se debe esperar el resultado opuesto. Bajo la administración Joe Harris, las familias se han enfrentado a costos exorbitantes en todo, desde alimentos hasta medicamentos recetados. Sin embargo, Kamala Harris ha propuesto durante la campaña electoral que la mejor manera de solucionar esto es insertar aún más control federal en cada rincón de nuestra economía. He aquí por qué estas políticas serían tan devastadoras y generarían costos aún más altos para los estadounidenses. Aunque Harris ha evitado en gran medida a la prensa y se ha negado a publicar planes de políticas en su sitio web, recientemente pronunció un discurso en el que describió sus prioridades económicas en 3 áreas clave: alimentos, atención médica y vivienda. Un análisis de sus propuestas muestra que todas serían un desastre. Comestibles. Harris comenzó sus comentarios reconociendo que, durante su mandato como vicepresidenta, una barra de pan cuesta un 50% más y la carne picada ha subido casi un 50%. Tiene razón. Y cualquiera que haya ido al supermercado ha visto aumentos de precios similares en los huevos, los cereales y muchos otros alimentos básicos. Pero en lugar de asumir la responsabilidad por el gasto gubernamental fuera de control y las políticas fallidas que en realidad causaron esos aumentos, Harris propuso aprobar la primera prohibición federal de la especulación con los precios de los alimentos. Bajo esa prohibición, los burócratas en Washington decidirían qué constituye una especulación, o en otras palabras, cuál creen que debería ser el precio. Prohibir la especulación con los precios no es una idea nueva ni novedosa. Lo que pasa es que cuando todavía existía la Unión Soviética, lo llamábamos por su nombre correcto: control de precios. Los burócratas federales de la Comisión Federal de Comercio decidían un precio justo para el pan en Pittsburgh o la leche en Topeka. Los controles de precios no funcionan por razones muy simples y lógicas. Las tiendas de comestibles operan con márgenes de ganancia muy reducidos, a menudo de apenas unos pocos puntos porcentuales. Por eso, cuando un burócrata federal les dice que deben vender tocino a un precio inferior al que les cuesta comprarlo, simplemente no lo venden. Las tiendas más pequeñas que dependen de la venta de esos productos para sobrevivir desaparecerían. Los clientes tendrían menos opciones para comprar tocino, y a medida que las tiendas dejaran de venderlo, habría menos mercado para que los agricultores y ganaderos lo produjeran, lo que reduciría la oferta y haría subir aún más los precios, ya que la competencia y los incentivos se derrumbarían. Esto no es solo una teoría. Vimos literalmente qué le pasó a la Unión Soviética. Los aumentos de precios que estamos viendo bajo la administración Joe Harris están impulsados por la inflación en el mercado, no por la repentina avaricia de los dueños de supermercados. La solución es volver a un gobierno responsable y limitado y a una plataforma económica que favorezca el crecimiento, no imponer controles de precios ruinosos que marcarían el rumbo hacia la implosión total de nuestra economía. Cuidado de la salud. Las propuestas de salud de Harris han recibido menos atención, pero son igualmente perjudiciales. Criticó a las administradoras de beneficios farmacéuticos, PBM por sus siglas en inglés,
las empresas que negocian precios más bajos de los medicamentos en nombre de los empleadores y otros compradores de cobertura de salud. Yo dirigí pequeñas empresas en Kansas y tras haber visto el alto costo de los medicamentos recetados para los empleados, sé la importancia de estas negociaciones y los ahorros que producen. Los ataques de Harris a los PBM surgen de años de políticas anti-PBM por parte de la actual administración, en particular de la presidenta de la Comisión Federal de Comercio, FTC, Lina Khan. Aunque la transparencia suena atractiva, lo que en realidad propone es que los PBM revelen públicamente incluso a todos los fabricantes de medicamentos los ahorros que consiguen en las negociaciones. La divulgación de esta información solo beneficiaría a los mayores fabricantes de medicamentos, pues les permitiría obtener una ventaja creada por el gobierno para saber qué medicamentos pueden descontar menos, lo que en última instancia significa precios más altos para los pacientes. Imaginemos que las tiendas de comestibles tuvieran que revelar a los fabricantes de alimentos los precios que pagan a otros fabricantes. Esto pondría fin a las negociaciones y establecería un precio único para todos, un precio más alto. Y así como sería perjudicial para las tiendas de comestibles, obligar a los PBM a revelar sus precios negociados permitiría a las compañías farmacéuticas aumentar los costos para los pacientes. Los aliados de Harris en el Congreso han promovido propuestas adicionales que apuntan a la función de ahorro de costos basada en el mercado de los PBM. Estas propuestas de mandatos gubernamentales eliminarían los incentivos basados en el mercado que producen ahorros mediante la competencia y la negociación, aumentando los costos de la atención médica para los empleadores y los consumidores en miles de millones de dólares cada año, al tiempo que aumentan artificialmente las ganancias de las compañías farmacéuticas. Los costos de la atención médica ya han aumentado durante la administración Joe Harris. La intervención del gobierno los haría subir aún más, dificultando a las empresas estadounidenses ofrecer cobertura de medicamentos recetados rentable y aumentando los costos para los consumidores y los contribuyentes. Alojamiento. Por último, Harris se centró en los costos de la vivienda, un tema adecuado, dado que las tasas hipotecarias promedio casi se han triplicado desde que la administración Joe Harris asumió el cargo. Propuso impedir que los propietarios establezcan precios de alquiler artificialmente altos, lo que podría sonar atractivo, hasta que se considere que esto significa que los burócratas federales decidirían qué constituye un alquiler justo. Si los burócratas federales controlan los costos de la vivienda, esto desalentaría a los constructores de viviendas a entrar en el mercado. ¿Por qué invertirían los constructores su capital y su tiempo en construir viviendas si, después de hacer esa inversión, un funcionario federal podría decidir arbitrariamente su valoración? Si se construyeran menos viviendas, los precios serían aún más altos tanto para los inquilinos como para los compradores. Conclusión. El tema constante en el enfoque económico de Harris es claro. Ella cree que el gobierno sabe más que el libre mercado y que poner al gobierno en control, de alguna manera, reducirá los precios. Todos los líderes de izquierda prometen que un poco más de intervención gubernamental conducirá a mejores resultados, pero el sentido común y la historia nos dicen que este enfoque no funciona. No se pueden solucionar los problemas causados por el socialismo con más socialismo. Los estadounidenses deberían rechazar estas políticas imprudentes en noviembre. ¡Atención! El líder republicano de la Cámara de Representantes busca que el Congreso repudie los hallazgos del comité del 6 de enero. Un presidente de un comité republicano de la Cámara de Representantes se está preparando para pedirle al Congreso que repudie formalmente los llamados hallazgos del comité del 6 de enero designado por la presidenta de la Cámara de Representantes, emérita Nancy Pelosi, porque la evidencia descubierta durante los últimos 2 años ha demostrado que son falsos. Las investigaciones del medio Just the News y el Subcomité de Supervisión de Administración de la Cámara de Representantes, dirigido por su presidente Barry Loudermilk, republicano por Georgia, han alterado la narrativa oficial original de lo que ocurrió durante los disturbios del Capitolio el 6 de enero.
Entre las afirmaciones iniciales, hechas por el comité disuelto y sus testigos, que desde entonces han sido desacreditadas. Trump no intentó tomar el volante de la limusina presidencial conducida por un agente del servicio secreto y obligar a su equipo a llevarlo al Capitolio durante el motín que se produjo allí. Pelosi admitió ser en gran medida responsable de las fallas en la seguridad de ese fatídico día, no Trump, incluido el despliegue previo de las tropas de la Guardia Nacional. De hecho, Trump ordenó a los militares que organizaran la seguridad del recinto del Capitolio, pero los líderes militares y políticos se negaron a hacerlo. Mi intención es presentar en la Cámara una resolución que exponga todas las pruebas que encontramos que contradicen las pruebas que supuestamente ellos o la narrativa que pusieron en su informe, porque las generaciones futuras necesitan saber. No usen este documento que el Comité Selecto produjo como un reflejo de un registro histórico, dijo Loudermilk al programa de televisión Just the News, No Noise. Actualmente no existe un procedimiento establecido en el Congreso para retractarse formalmente de un informe oficial de una sesión anterior. En consecuencia, el equipo de Loudermilk está trabajando en una legislación que instaría a los miembros actuales del Congreso a repudiar y desautorizar las conclusiones del comité anterior, informó el medio. Esta resolución se centraría específicamente en las conclusiones y afirmaciones del primer informe Thompson-Cheney, ampliamente aceptado por los principales medios de comunicación, que desde entonces se ha demostrado que son no reales o engañosas. Su objetivo es presentar pruebas concretas que proporcionen un relato más preciso de los acontecimientos que condujeron al 6 de enero, durante la irrupción en el Capitolio y después. Loudermilk enfatizó el objetivo de asegurar que las futuras generaciones de estadounidenses entiendan que el Comité Demócrata del 6 de enero elaboró una narrativa motivada políticamente llena de inexactitudes e insinuaciones en lugar de ofrecer una presentación imparcial de los hechos, señaló el medio. Es una narración, dijo. Es más ficción que realidad, y podemos demostrarlo a través de la evidencia que hemos descubierto. Uno de los hallazgos más recientes, dice, Trump ordenó específicamente a los altos mandos militares y a los principales líderes civiles del Penta que hicieran lo que fuera necesario para asegurar el Capitolio de Estados Unidos 3 días antes de los eventos, pero lo desafiaron. De ninguna manera iba a poner fuerzas militares estadounidenses en el Capitolio, punto, dijo el secretario de Defensa interino Christopher Miller al inspector general del Departamento de Defensa durante la entrevista en marzo del 2021, capturando el desafío absoluto a la orden de Trump. Las transcripciones socavan la conclusión demócrata de que Trump pretendía que se produjeran actos negativos en el Capitolio, al tiempo que confirman la afirmación sostenida durante mucho tiempo por el presidente patriota de que autorizó el despliegue anticipado de hasta 10,000 soldados para proteger el Capitolio y la ciudad capital, informó el medio. Trump afirmó en una publicación en redes sociales que estaba reivindicado tras los últimos hallazgos sobre su orden de proteger el Capitolio. El Estado Profundo decidió ignorar mi autorización directa de al menos 10,000 tropas de la Guardia Nacional para garantizar que Washington, D.C. estuviera a salvo y seguro el 6 de enero del 2021, escribió en su plataforma Truth. Estos subversivos del Estado Profundo desobedecieron las directivas del presidente, lo que habría evitado cualquier disturbio ese día. El 6 de enero, como se sabe, nunca habría tenido lugar. De otro lado, Huckabee dice, los debates entre vicepresidentes no hacen cambios. El ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, dijo a un medio hoy que si bien el debate de los candidatos a vicepresidente mañana por la noche entre el senador J.D. Vance, republicano de Ohio, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, debería ser divertido, probablemente no moverá mucho la aguja en términos de la elección. No creo que haya una gran diferencia en términos de si la gente dice voy a votar por Trump porque me gusta mucho J.D. Vance o si voy a votar por Kamala Harris porque me gusta mucho Tim Walz, dijo Huckabee en una entrevista.
Los debates entre vicepresidentes pueden ser desastrosos para un candidato, y eso puede trascender un poco, pero no es lo que cambia las reglas del juego. Atención, Trump dice, Harris está privando a Pensilvania de su riqueza petrolera. Donald Trump, hablando en un medio, prometió que los trabajadores petroleros del estado fracturarán, perforarán, bombearán y producirán como nunca antes lo han hecho. Dijo que su oponente Kamala Harris ha prometido repetidamente prohibir el uso del fracking para producir energía y que eso está privando a su estado en este momento de su riqueza. Ella impuso una prohibición del gas natural, dijo Trump. Su absurda orden sobre los vehículos eléctricos hará que todo el mundo tenga un coche eléctrico en un plazo muy breve, pero quizá no todo el mundo quiera un coche eléctrico. Y en su mayor parte afirmó que los vehículos eléctricos se fabricarán en el país de Xi. Ahora ya vieron a los Teamsters. Me apoyaron abrumadoramente, dijo. Y los trabajadores del sector automotor me apoyan abrumadoramente. Es bastante sorprendente. Pero la orden descabellada de los vehículos eléctricos quieren que todo el mundo tenga un coche eléctrico, pero no llegan lejos. Cuesta mucho más. Hay muchos problemas y no funcionan bien. Ya saben, en Iowa hacía 20 grados bajo cero y siempre he oído que los coches no funcionan bien con el frío, no funcionan. El mandato de vehículos eléctricos, agregó, diezmará la economía de Pensilvania, al abolir los automóviles y camiones propulsados por gasolina en las carreteras estadounidenses y destruir su industria de combustibles fósiles. Con toda esa energía va a pasar eso. Todo ese oro líquido bajo sus pies lo están acabando. Pero Trump prometió que dentro de un año de asumir el cargo, reduciré sus precios de energía en un 50% y no será difícil. Hace 4 años éramos independientes en materia de energía, dijo. Ahora no lo somos, pero lo que es más importante, íbamos a ser dominantes en materia de energía. Yo habría estado produciendo hoy 3 o 4 veces más de lo que producía hace 4 años. Derogaré la absurda orden de los vehículos eléctricos y perforaremos y vamos a perforar. Harris añadió, quiere imponer el impuesto a las ganancias de capital más grande de la historia, e incluso un nuevo impuesto a la confiscación de la riqueza, o como lo llaman, a las ganancias de capital no realizadas, donde tienes que pagar una ganancia de capital incluso si mantienes tu negocio o lo que sea que quieras conservar. Y eso, dijo, es un impuesto comunista. Kamala Harris es una reina de los impuestos, dijo. Se la conoce como la reina de los impuestos. Le encanta cobrar impuestos a la gente. Esta es la única elección que he visto en la que alguien se jacta de que vamos a aumentar los impuestos. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.